En la línea de fuego. La batalla de Agincourt. En la guerra no existen reglas de oro. Un viernes de otoño del año 1415, el rey de Inglaterra condujo a su ejército al combate, sabiendo que era muy inferior en número al de sus adversarios franceses. Esa mañana, sobre una angosta zona de tierra arada cerca del pueblo francés de Agincourt, las tropas inglesas del rey Enrique V se situaron en sus posiciones. Los hombres de armas en el centro, los arqueros en los flancos. En total unos 6.000 combatientes, dirigidos por un joven monarca que ya había demostrado ser un auténtico líder. Pero la misión a la que se enfrentaba el rey Enrique V era desmesurada. Tenía frente a sí a la flor y nata de la caballería francesa. Los caballeros mejor preparados al mando de unos 30.000 hombres. Dos ejércitos, aparentemente uno muy superior al otro, iban a protagonizar el último capítulo de la Guerra de los 100 años. Para los franceses, ese día iba a representar un completo desastre nacional. Para Inglaterra, sería un insuperable día de gloria. La victoria de Enrique V en Agincourt en 1415 es posiblemente el mayor logro de un rey inglés en una guerra. También tuvo consecuencias bastante notables en lo que hace a la posición inglesa en Francia durante los siguientes 20 o 30 años. Y en el contexto de la Europa del siglo XV, se trató de una victoria muy inesperada. Y es que Francia era el reino más poderoso. La Guerra de los 100 años es el nombre que recibe el conjunto de conflictos militares que enfrentaron a Francia con Inglaterra entre 1337 y 1453. Agincourt fue la batalla más conocida de la guerra, pero lo que sucedió en 1415 tuvo su origen en 1066, año en que Guillermo el Conquistador se apoderó del trono de Inglaterra, creando un conflicto político que deterioraría las relaciones entre Inglaterra y Francia durante siglos. Guillermo, como duque de Normandía, poseía una gran parte de territorio francés. En 1154 su bisnieto Enrique II se convirtió en rey de Inglaterra y al casarse con Leonor de Aquitania, la mayor feudataria de Francia, obtuvo para sí los territorios de su esposa. El rey de Inglaterra poseía en ese momento más tierra francesa que el propio rey de Francia. En 1337, la disputa entre las dos naciones derivó en un conflicto abierto, cuando el rey francés Felipe IV se hizo con el territorio inglés de Guienne. Un año después, el rey de Inglaterra, Eduardo III, dirigió un ejército hacia el norte de Francia, iniciándose entonces la Guerra de los 100 años. La confrontación ganó intensidad cuando Eduardo afirmó que por linaje materno él era el legítimo rey de Francia. Tras 70 años de guerra, rota por alguna paz ocasional, estas problemáticas sobre el territorio y la sucesión todavía no se habían resuelto. Pero en 1413, un nuevo monarca ocupó el trono de Inglaterra. Sería este joven rey, Enrique V, el que dirigiría a las tropas inglesas en la batalla de Agincourt. Enrique V era un temible guerrero. Había sido nombrado caballero en 1399 con tan solo 12 años, librando su primera batalla a los 16, en Shrewsbury. Allí fue herido en el rostro, pero aún así siguió luchando para apoyar las aspiraciones de su padre al trono. Durante los 10 años siguientes, aprendió todas las reglas de la guerra de asedio, sofocando una rebelión en Gales.
Se convirtió en un combatiente muy preparado y era un jefe tan estricto como carismático. Al mismo tiempo era campechano. Siendo príncipe, consiguió entablar una buena relación con su pueblo y supo mantenerla siempre. Y eso le resultaría muy útil al convertirse en rey, porque estaba muy próximo a sus soldados y sabía lo que estos querían. En este sentido, era un hombre entregado, realmente un buen jefe. En cuanto Enrique subió al trono, se hizo evidente que sus ambiciones le conducirían al otro lado del Canal de la Mancha, a Francia. Por una extraña coincidencia genealógica, Enrique V no solo era rey de Inglaterra y dueño y señor de gran parte de Francia, sino también legítimo rey francés. La monarquía de Francia estaba entonces muy disputada, y él podía reclamar el trono gracias a su tatarabuela Isabel, la loba de Francia. Al ser su descendiente directo, Enrique V sostenía que él debía ser rey de Francia. Enrique reclamaba tanto el trono francés como el matrimonio con la hija del rey de Francia. Sabía que era poco probable que pudiera lograr esas metas a través de las negociaciones formales que inició poco después de su ascenso al trono. Así que también empezó a prepararse para la guerra. Entabló conversaciones con los nobles y caballeros del reino para que ellos y sus hombres de armas se unieran al ejército. En total eran 2.500 combatientes, a los que se añadieron unos 8.000 soldados más, que tenían un gran dominio de la más mortal de las armas de la guerra medieval, el arco largo. El arco largo inglés medía más o menos 1,80 m de altura y era capaz de disparar flechas de unos 90 centímetros de largo, dotadas de una punta de metal. Este arco era mejor que los que se habían usado en Hastings, por ejemplo. El alcance de estos era de unos 90 metros, mientras que el del arco largo era de unos 350 metros. Era muy sencillo de manejar en comparación con la ballesta francesa, que era un arma bastante complicada, con la cual se tardaba 1 minuto en colocar una flecha, llamada dardo. Durante ese mismo tiempo, un arquero inglés podía disparar de 12 a 20 flechas, pero eso también significaba que estos arqueros tenían que ser entrenados desde muy pequeños. De hecho, esta cuestión estaba regulada por ley en Inglaterra. Los reyes franceses, por su parte, no querían equipar a sus campesinos con esas armas, porque temían que se rebelaran contra la corona. En aquel verano de 1415, los preparativos de Enrique para la guerra habían finalizado y estaba listo para zarpar desde Southampton en su buque insignia, el Trinité Royal. Las negociaciones habían concluido. Parece ser que un diplomático de la corte francesa le había entregado al rey Enrique una caja con pelotas de juego, dando a entender con este gesto que el deporte era un entretenimiento mucho más apropiado que la guerra para un monarca tan joven. El domingo 11 de agosto de 1415, el ejército del rey Enrique comenzó su viaje hacia Francia y hacia su cita con el destino en Agincourt. El Trinité Royal iba en cabeza de una armada de navíos por el Canal de la Mancha. Además de las tropas, tenían que transportar personal de apoyo, como por ejemplo ingenieros y sacerdotes. La flota también llevaba una gran cantidad de material bélico, necesario para una exitosa campaña militar. Esto incluía enormes cañones de asedio y varios miles de caballos. Tras 3 días en el mar, esta inmensa fuerza había cruzado el canal y había entrado en el estuario del río Sena, al sur de la ciudad de Harfleur. El plan de Enrique era muy sencillo. Quería tomar Harfleur. Después tendría ante sí varias opciones que seguramente ya habría considerado. Podía dirigirse hacia el sur para alcanzar las pocas posesiones que le quedaban a Inglaterra en el antiguamente poderoso ducado de Gascuña, o ir hacia el norte, hacia Calais, también bajo dominio inglés. La respuesta de los dirigentes franceses ante la invasión de Enrique V no fue muy acertada.
El rey Carlos VI era un hombre mentalmente inestable, solo ocasionalmente lúcido y por tanto incapaz de ponerse al mando. Eso significaba que el ejército francés estaba dirigido por dos oficiales de su corte, el mariscal y el condestable. Además, existían dos partidos políticos, los borgoñones y los Armagnacs, que se encontraban en plena guerra civil, así que en esos momentos Francia no estaba bien dirigida. El ejército inglés tardó 2 días en desembarcar, pero cuando lo consiguió, Enrique V empezó su campaña de inmediato. Ordenó a los habitantes de Harfleur que entregaran su ciudad, pero estos sabían que la población estaba bien protegida gracias a sus gruesas murallas reforzadas con 26 torres y un foso, habiendo solo 3 puertas. La zona que rodeaba la ciudad también favorecía a los defensores. El terreno era pantanoso y de muy difícil acceso debido a las inundaciones provocadas por la defensa de la ciudad. La única opción que tenía el rey Enrique era conquistar Harfleur mediante asedio. El 18 de agosto empezó el sitio de Harfleur con la captura de unas tierras al este de la ciudad por el duque de Clarence y sus hombres. La ciudad estaba rodeada. Había soldados ingleses al este y al oeste, y tierras inundadas al norte y al sur, sobre las que navegaban pequeños barcos ingleses para mantener el contacto entre las tropas inglesas. Enrique debía decidir qué táctica utilizar en el asedio. El foso hacía imposible el uso del ariete. Así que Enrique decidió atacar las murallas enviando a sus mineros al este de la ciudad. Su intención era cavar pozos y crear incendios bajo las murallas para que éstas se vinieran abajo. Era una técnica muy utilizada en esa época, pero la labor de los ingleses se vio contrarrestada por la de los mineros franceses. Además, los hombres de la guarnición realizaron repetidas salidas contra los ingleses. Enrique V se dio cuenta de que la captura de la ciudad llevaría un cierto tiempo y que necesitaría desplegar las armas más contundentes de la época, es decir, la artillería de asedio. En el sitio de Harfleur, los ingleses, además de las tradicionales catapultas y maquinaria de asedio, poseían cañones. Tenían grandes cañones de asalto que alcanzaban 3,5 metros de longitud y 60 centímetros de grosor. Podían disparar una rueda de molino contra los muros de la ciudad, así como grandes rocas, incluso de 200 kilos. Las cubrían de brea, les prendían fuego y las lanzaban contra la ciudad para incendiar los edificios. Se trataba de armas muy potentes, pero eran artesanales, así que no podían tener demasiadas porque se tardaba mucho en construirlas y eran caras. Además, la pólvora era muy difícil de conseguir, ya que su fabricación también se hacía mediante proceso artesanal. Por lo tanto, tenían muy pocos cañones y muy poca pólvora para disparar. Se trataba de armas muy primitivas, inmóviles y de corto alcance. No hay que pensar en términos de artillería moderna, en esas armas que lanzan un proyectil a 30 kilómetros. Un cañón medieval disparaba una gran bola de piedra a unos 800 metros. Durante semanas, la artillería inglesa intentó dañar las murallas de Harfleur, concentrando su fuego en la puerta sudoeste. Si se lograba destruir ese paso tan bien protegido, la ciudad caería en sus manos. Día tras día llovían enormes piedras. El impacto fue devastador, pero los defensores de Harfleur soportaron valientemente el ataque. Además, las intrépidas incursiones fuera de la ciudad continuaron hostigando a las fuerzas de asedio. A mediados de septiembre, la ciudad seguía resistiendo.
Pero la puerta sudoeste estaba a punto de venirse abajo, a pesar de los heroicos esfuerzos por reconstruirla. Los sitiados aceptaron finalmente lo inevitable y tras un último gran bombardeo de artillería, se rindieron. Por las leyes de caballería, eso salvó la ciudad de ser saqueada. El 23 de septiembre, el rey Enrique entró en Harfleur. Había conseguido su primera victoria en suelo francés, pero el precio a pagar había sido alto. Había tardado 5 largas semanas en apoderarse de la ciudad. La principal dificultad del sitio era mantener la fuerza de asedio sobre el terreno y asegurarse de que no faltaran los suministros necesarios. Enrique podía hacerlo enviando sus barcos a través del canal para transportar alimentos. El agua siempre suponía un grave problema. De hecho, probablemente fuera el agua la causante de la proliferación de casos de disentería en su ejército, con el resultado de que terminase muerta o incapacitada una tercera parte de sus tropas, tanto soldados rasos como grandes nobles. No hubo diferencia alguna. Tras el fallecimiento de 1 de cada 5 soldados de su ejército, Enrique todavía debía enfrentarse a las fuerzas francesas que se estaban preparando para responder a la invasión inglesa. En Saint-Denis, el 10 de septiembre, el rey Carlos VI izó con gran ceremonia la Oriflamme, el estandarte de guerra francés. Estaba en juego el orgullo de 2 naciones. Consciente de su debilidad, Enrique abandonó el plan de dirigirse hacia el sur, hacia Burdeos. Necesitaba un nuevo objetivo. Primero tuvo una idea muy acorde con el espíritu caballeresco. Se propuso acabar la contienda mediante un único combate personal contra el Delfín Luis, hijo del rey francés, que contaba 19 años de edad. Pero cuando Luis se opuso al enfrentamiento, Enrique decidió dirigirse al puerto inglés de Calais, situado 150 kilómetros más al norte, dejando una guarnición de unos 1.500 hombres para defender su nueva posesión. El 8 de octubre, Enrique V partió de Harfleur con un ejército que se había reducido de 10.000 a 6.000 hombres. Bajo una copiosa lluvia partieron hacia el norte por la costa. Durante los días siguientes, los ingleses avanzaron con paso seguro hacia el río Somme, distraídos únicamente por alguna escaramuza ocasional. Para facilitar el difícil cruce del Somme, Enrique había ordenado al capitán inglés de Calais que enviara una fuerza de soldados para proteger el vado de Blanchetaque. Pero faltando apenas 10 kilómetros para llegar al cruce, la vanguardia inglesa capturó a un enemigo que les reveló que una fuerza de unos 6.000 franceses les aguardaba al otro lado del río. Al ejército inglés solo le quedaba una opción: dirigirse hacia el interior del país e intentar cruzar el Somme por algún otro sitio. Pero las tropas de Enrique estaban empapadas y cansadas, y la disentería seguía causando bajas. Los alimentos se estaban acabando y había gran cantidad de franceses en el margen norte del Somme. Se trataba de la avanzadilla del ejército francés al mando de 2 comandantes muy capacitados: Jean Boucicaut, mariscal de Francia, y Charles d'Albret, condestable. A los ingleses les esperaba otra penosa marcha, y el 13 de octubre las agotadas tropas de Enrique empezaron a dirigirse hacia el interior, paralelamente al Somme. No es de extrañar que muchos de los hombres de Enrique empezaran a sentirse desanimados. Pero su comandante consiguió mantener el orden como había hecho desde el principio de la expedición.
Enrique era un líder capacitado, en parte porque, y esto era muy poco común en el siglo XV, se trataba de un jefe que dirigía a sus soldados desde la primera línea de frente. Era un guerrero además de un general. También tenía un gran carisma. Se sentía muy próximo a sus hombres y se interesaba por su situación y por lo que hacía. Estaba decidido a que sus tropas mantuvieran el orden. Emitió una serie de ordenanzas que todos los soldados debían acatar. Decía que tenía una causa por la que luchar y que contaba con el apoyo de la Iglesia. Era muy duro con la gente que atacaba las propiedades de la Iglesia. Por eso, en la obra de Shakespeare aparece una persona que fue colgada por robar en una iglesia. Sin duda eran su personalidad, su determinación y su carácter despiadado lo que hacían que su ejército fuese tan disciplinado. Enrique pudo mantener el orden incluso al aumentar el peso que cargaban sus soldados. Al darse cuenta de que estos eran vulnerables a los ataques de la caballería francesa, ordenó a sus hombres que cortaran estacas de 1,80 m de largo y que las afilaran por ambos extremos para poder clavarlas en el suelo y formar de esta forma una defensa eficaz contra los caballos franceses. En Agincourt, el valor estratégico de esas estacas fue evidente. Pero mientras sus soldados continuaban el penoso avance junto al Somme, el peso de las estacas debió hundir aún más los ánimos de unas tropas que se sostenían a base de bayas y frutos secos. A pesar de las privaciones, el 18 de octubre los ingleses llegaron al pueblo de Nesle, con las avanzadillas francesas apareciendo solo fugazmente. Esa misma noche, Enrique descubrió que había 2 vados del río sin vigilancia, a unos 3 kilómetros, en Boyenne y en Betancourt. Al día siguiente, las maltrechas fuerzas inglesas cruzaron al fin el río Somme y con ello mejoraron los ánimos. Los movimientos de las tropas francesas durante la marcha inglesa junto al Somme no se conocen demasiado bien, pero sabemos que la avanzadilla francesa al mando de Boucicaut y d'Albret se encontraba al norte del Somme y que siguió a los ingleses cuando se dirigieron hacia el interior. Alrededor del 14 de octubre, el cuerpo principal del ejército francés partió hacia el noreste, al encuentro de las fuerzas de Enrique, y llegó a la ciudad de Amiens poco después de que los ingleses hubieran partido de allí. Entonces se reunieron todas las fuerzas francesas, unos 30.000 hombres en total. Pero no estaban dirigidos por su rey, el desdichado Carlos VI, ni por su hijo, el Delfín. De hecho, prácticamente carecían de mando. La estructura de mando francesa no solo era débil, sino que prácticamente no existía. Los supuestos líderes eran el mariscal Boucicaut y el condestable d'Albret, pero solo eran oficiales y tenían que competir con nobles de linaje real, como Alençon u Orleans. De hecho, el día de la batalla fueron estos últimos los que se pusieron al mando, lo que fue un auténtico desastre. Jean Boucicaut y Charles d'Albret eran sin duda militares de gran talento y creían que la mejor manera de vencer a los invasores ingleses era evitando una batalla abierta. En su lugar, pensaban presionar a los invasores y privarles de los suministros, arrasando las tierras por las que debían pasar. Pero sus ideas contaban poco dentro del fragmentado mando militar francés. Nobles como el duque de Berry, el duque de Borgoña y su rival, el duque de Orleans, se inclinaban por un enfoque más bélico. Y fue esta última opinión la que prevaleció. El domingo 20 de octubre, 3 heraldos franceses se acercaron al campamento inglés de Authieu con la misión de retar formalmente al rey Enrique a una batalla.
A mí me parece que si tu objetivo es debilitar al enemigo, deberías hostigarle constantemente con tus tropas, que además eran muy superiores en número. Enrique contaba con un ejército de unos 6.000 hombres, mientras que el francés era como 5 veces más numeroso. ¿Por qué no intentaron atacarle en una serie de combates y debilitarle, en lugar de jugárselo todo en una sola batalla? Hubo errores tanto en el mando como en la planificación. La respuesta del rey Enrique al reto de los heraldos franceses supuso un gran desafío. Les contestó que se dirigía a Calais y les advirtió que no intentaran detenerle. En caso contrario, la consecuencia sería un gran derramamiento de sangre cristiana. Los heraldos se marcharon, dejando a los ingleses con los preparativos de la batalla. Se pusieron las armaduras y probaron sus arcos. Los hombres acudieron a los sacerdotes para confesarse, y aunque su jefe parecía muy seguro de sí mismo, debía de compartir algunos de los temores de sus tropas. Le superaban en número de 5-1 en un territorio enemigo. Así que la mañana del lunes 21 de octubre de 1415, Enrique esperó al ejército francés sabiendo que se trataba de un momento decisivo en su vida. Sin embargo, pronto fue evidente que los franceses no emprenderían ningún ataque. Así que por la tarde, el rey Enrique y sus hombres prosiguieron su marcha hacia Calais. El día 23, los ingleses cruzaron el río Canche en Freban. Al día siguiente, atravesaron el Ternois cerca de Blangy. Al otro lado del río, los exploradores avanzados de Enrique divisaron al fin la enorme fuerza a la que se enfrentarían. La batalla tendría lugar en menos de 24 horas. Esa misma noche, los hombres del rey Enrique acamparon cerca del pequeño pueblo de Maisoncelles, mientras el ejército francés se situaba cerca del pueblo que daría su nombre a la batalla, Agincourt. La mañana del viernes 25 de octubre de 1415, en un campo labrado en el norte de Francia, se iba a escribir una página fundamental de la historia. El último intento del rey Enrique por encontrar una solución negociada al conflicto fue rechazado por los franceses y a las 8 ambos bandos estaban colocados en posición de batalla, separados entre sí por unos 900 metros. Las fuerzas francesas estaban repartidas en 3 divisiones, con una vanguardia formada por unos 8.000 hombres de armas, procedentes de las clases más altas de la sociedad francesa. Los hombres, revestidos con armadura, seguían inmersos en las más puras tradiciones de la caballería. No sabían que era una época que tocaba a su fin. El problema de la batalla de Agincourt fue que los franceses seguían pensando que libraban una batalla según las normas de la caballería. Por eso muchos de sus hombres se situaron en primera fila, porque creían que podrían capturar a algunos rehenes y pedir por ellos un rescate. Por desgracia, no había muchos hombres de armas en el otro bando. Creo que se trataba de 2 ideas contrapuestas. No era una batalla entre caballeros. Los hombres de armas franceses de clase alta estaban al mando del senescal d'Albret, aunque éste tuvo escaso control sobre sus movimientos en cuanto empezó la contienda. Esta división de vanguardia estaba flanqueada por la caballería,
y serían esos dos contingentes los que dirigirían el ataque francés. Tras ellos estaban los hombres de una segunda división francesa. Similar en número a la vanguardia, esta división seguramente incluía a varios miles de ballesteros y de arqueros franceses. Finalmente, una gran división de caballería de reserva se colocó en la retaguardia para entrar en acción en cuanto los ingleses hubiesen sido aniquilados. La confianza francesa era comprensible. El ejército al que se enfrentaban era en comparación como una pequeña fracción del suyo. En las posiciones inglesas, tras un muro de estacas protectoras, el rey Enrique se situó en el centro para dirigir un contingente de hombres de armas, con el duque de York a su derecha y Lord Camoys a su izquierda. En total, el centro inglés estaba formado por apenas 1000 hombres. En los flancos se concentraban las fuerzas inglesas. Un total de 5000 arqueros. Antes de la batalla, el rey Enrique pasó revista a sus hombres para animarles, especialmente a los arqueros. Les recordó que los franceses habían prometido cortar 3 dedos de la mano derecha a todos los arqueros ingleses capturados para que nunca más pudiesen volver a disparar un arco. Mientras escuchaban las palabras de su rey, muchos de estos arqueros debieron preguntarse qué destino les aguardaba. Pero al menos había un indicio que les daba cierta seguridad. Su joven rey no llevaba espuelas, lo que significaba que lucharía a pie al lado de sus hombres. Es difícil creer que la mañana de la batalla de Agincourt el rey Enrique observase los dos ejércitos y se sintiese confiado. Los pronósticos estaban en su contra. La fuerza francesa era formidable, aún se hallaba muy lejos de Calais y tenía que librar una batalla que evidentemente preferiría no tener que luchar. Sin embargo, en algunos aspectos, la historia estaba del lado de Enrique. Las luchas previas entre grandes contingentes armados durante la Guerra de los 100 Años habían sido favorables a los ingleses. Y tanto en la batalla de Crécy como en la de Poitiers, en la que habían luchado Eduardo III y su hijo, el Príncipe Negro, contra ejércitos numéricamente superiores, los ingleses habían vencido de forma espectacular. Enrique V era un jefe con experiencia. Sabía que la guerra suponía un caos. También sabía que en un campo de batalla puede ocurrir cualquier cosa. Tenía constancia de todo ello, así que creo que Enrique V se decía a sí mismo que podía ganar. Durante la mañana, ambos ejércitos mantuvieron sus posiciones. Los franceses sabían que tarde o temprano los ingleses se verían obligados a avanzar. Y tenían razón. Enrique consultó a sus comandantes y finalmente tomó la crucial decisión. A las 11 en punto, dio la orden de que se desclavaran las estacas defensivas del suelo. Los ingleses se santiguaron, besaron el suelo y se dirigieron ordenadamente hacia el enemigo. Por cada inglés había 5 franceses. A unos 200 metros de las líneas francesas, el avance inglés se detuvo. Se volvieron a clavar las estacas y los arqueros recibieron la orden de disparar. Entonces la vanguardia francesa empezó a avanzar a su vez, mientras la caballería se movía por los flancos para atacar a los arqueros ingleses. Había dado comienzo la batalla de Agincourt. Los franceses, cuando se dirigieron contra los ingleses al principio del combate, tuvieron 2 inconvenientes en su contra. Primero, el terreno, que estaba muy húmedo y recién labrado,
siendo difícil moverse en él con una pesada armadura. Segundo, que a cada lado de la línea inglesa había bosques bastante espesos, lo que hacía que fuese difícil superar dicha línea. De hecho, el propio terreno empujaba a los franceses hacia el centro de la línea inglesa. Y esa era la única posición posible en que un ejército tan inferior numéricamente como el inglés podía defenderse. Desde el principio, la batalla fue encarnizada y los franceses sufrieron la peor parte. Las dos maniobras iniciales francesas habían fracasado por completo. Mientras miles de flechas inglesas caían desde el cielo, el avance del centro francés se complicó notablemente a causa del terreno fangoso y por el hecho de que sus líneas contenían demasiados hombres para un campo de batalla relativamente tan estrecho. En los flancos, la caballería francesa pronto se encontró también en dificultades. Era prácticamente imposible que los hombres a caballo pudieran traspasar las estacas. Y los arqueros ingleses continuaban disparando incansablemente. El plan francés para vencer al ejército inglés consistía en lanzar 2 ataques de caballería envolventes, que alejarían a los arqueros de los flancos, dejando a los hombres de armas vulnerables ante el gran número de soldados franceses. Pero si dicho plan no funcionó, en buena parte fue porque la caballería francesa no esperaba encontrar las estacas que se utilizaron en la batalla de Agincourt. Por esta razón fueron incapaces de vencer a los arqueros, acabaron empalados en las estacas. Poco tiempo después, la caballería francesa se vio obligada a batirse en retirada. Pero solo había un lugar hacia el que podían dirigirse: las líneas de su propia vanguardia, que apenas resistía al ser objetivo también de los arqueros ingleses. Los caballos sin jinete provocaron el caos entre las filas y la segunda división empezó a avanzar hacia la aglomeración de combatientes. En el centro, los hombres de armas franceses consiguieron llegar hasta la línea inglesa, entablándose terribles combates cuerpo a cuerpo con hachas, lanzas, palos y espadas. Enrique se encontraba en el centro de toda aquella acción. Los franceses combatieron con valentía, pero no tenían suficiente espacio para luchar eficazmente, mientras las flechas inglesas llovían implacables sobre ellos. Los arqueros fueron totalmente decisivos en Agincourt a la hora de entender la victoria inglesa. Fueron ellos los que provocaron que los franceses se lanzaran al ataque. Fueron ellos los que hicieron fracasar en cuestión de minutos la carga de caballería francesa que dio comienzo a la batalla. Y también fueron ellos los que causaron el caos cuando los franceses empezaron a avanzar a pie. Disparaban hasta 10 flechas por minuto y causaron muchísimas bajas. Y aunque los arqueros estuviesen mal armados, estaban bien situados para intervenir en la batalla, en la lucha cuerpo a cuerpo. Y es que los franceses estaban tan juntos que sus armaduras y sus pesadas armas se convirtieron más en un obstáculo que en una ventaja contra los arqueros, que no estaban tan bien protegidos, pero que eran mucho más ágiles. Es interesante saber que los franceses no lanzaron proyectiles, disponían de unos cuantos ballesteros y de un plan para colocarlos en primera línea y utilizarlos para contrarrestar el efecto de los arqueros ingleses. Pero ese día los franceses tenían una confianza total en que iban a capturar al rey inglés para poder pedir rescates por él y sus hombres, y por ello colocaron a sus ballesteros detrás de sus líneas, donde no servían de nada, así que no llegaron a participar en la batalla. Solo podemos imaginar lo que pensaba el rey Enrique mientras la lucha continuaba a su alrededor. La línea del frente era una masa de cuerpos inertes y heridos, en su gran mayoría franceses. La diezmada vanguardia francesa se había visto obligada a retroceder hacia su segunda división, lo que había servido únicamente para dificultar más su maniobrabilidad. Además,
el mando en su totalidad se había perdido, agravando así sus dificultades. Lo más selecto de la nobleza francesa yacía entre los montones de muertos del campo de batalla tras solo media hora de combate. El condestable d'Albret había muerto. El mariscal Boucicaut había sido capturado. El estandarte de guerra francés se había perdido. El resultado de la batalla se dejaba adivinar. Muchos soldados de la retaguardia francesa empezaron a huir mientras aún era posible. La tercera división francesa prefirió no entrar en la lucha y empezó a disolverse. Los franceses habían sido aniquilados, pero aún no había acabado todo. A primera hora de la tarde, el rey Enrique era el vencedor, pero no podía estar completamente seguro de que su enemigo no se reagrupara y se lanzara de nuevo al combate. Los duques de Alençon y Bar exhortaron a sus compatriotas franceses a continuar combatiendo. Un grupo de valientes nobles franceses consiguió organizar un contraataque a caballo, mientras muchos otros huían del lugar. Un triunfante Enrique recibió de pronto malas noticias. Una fuerza francesa aislada había atacado su recua de equipaje en la retaguardia. Antes de la batalla, Enrique había tenido noticias del plan francés. Este empezaría con el ataque de la caballería a los arqueros ingleses, enviando también parte de la caballería hacia la retaguardia, dando un rodeo para apoderarse del equipaje del rey. En ese momento, pensó que los franceses estaban llevando a cabo la segunda fase de su plan. No estaban vencidos, no se habían dispersado, todavía tenían una gran cantidad de tropas listas para atacarle, y allí estaba la caballería, rodeándoles para causar confusión en su campamento. Así que tomó la decisión de eliminar la amenaza que suponía que los prisioneros se sublevaran, ordenando su ajusticiamiento. Sin embargo, los hombres de armas y los caballeros de Enrique se negaron a ejecutar esa sangrienta tarea. No podían asesinar de esa forma a hombres de su misma clase. Dada la situación, matar prisioneros planteaba serias dudas por varios motivos. Ante todo, porque el código de caballería decía que se debía perdonar la vida a un caballero cristiano que se rindiese. Y además, y mucho más importante, si se hacía prisionero a un caballero, eso te convertía en una persona muy rica. Y si eras un humilde hombre de armas y hacías prisionero a un conde francés, era algo así como ganar la lotería. Así que ese tipo de asesinatos no gozaban del favor de los hombres. Al final, Enrique se vio obligado a apelar a sus propios guardaespaldas, arqueros galeses, para llevar a cabo el acto más controvertido de la batalla. El motivo por el que Enrique eligió a los arqueros para realizar esa tarea era porque podía ordenársela. No tenían el mismo sentido del honor que los caballeros y hombres de clase militar de élite. Instruyó a un escudero para dirigir a 50 arqueros y llevar a cabo la masacre. Es difícil saber si se trató de matar rápidamente a unos prisioneros fuera del campo de batalla o si fue una matanza más metódica. Pero la mayor parte de los relatos modernos sobre la batalla sugieren que estas ejecuciones se han exagerado un poco. Mucho antes de que se pusiera el sol, era evidente de que no se realizaría ningún contraataque por parte de los franceses y la victoria era para el rey Enrique V de Inglaterra. Había ganado contra todo pronóstico y había aniquilado a su enemigo. Unos 10.000 franceses habían perdido la vida por menos de 300 por parte inglesa. Puede que solo fueran unos 100, con el duque de York como única baja significativa entre la nobleza.
4 días más tarde, la noticia del insólito triunfo de Enrique llegó a Londres. En cuestión de horas, las campanas de las iglesias repicaban por toda Inglaterra, festejando una de las más célebres victorias de las tropas inglesas. A Inglaterra no le había ido muy bien en la Guerra de los 100 años, así que existía un ambiente de frustración nacional. En ese aspecto, la batalla de Agincourt no solo había reforzado la posición de Enrique V como rey, sino que también había conseguido levantar notablemente los ánimos de los ingleses. El gran triunfo de Agincourt supuso el final de la campaña francesa de 1415 de Enrique. Sus hombres habían vencido, pero estaban exhaustos y no podían obtener más beneficios. Así que se dirigieron a Calais, su destino original, antes de volver como vencedores a Inglaterra. La victoria de Agincourt fue importante en el contexto de la Guerra de los 100 años, porque se trató de un triunfo decisivo. Gracias a este, Enrique prosiguió la campaña en Normandía y logró establecer una colonia en el norte de Francia que duró casi 2 décadas, perdurando hasta la mitad del siglo. Además, tuvo un efecto dramático. En 1420, el Tratado de Troyes confirmó la unión de Enrique V con la hija del rey de Francia, Catalina, y su nuevo estatus de heredero al trono de Francia. Pero nunca llevaría la corona francesa. 2 años más tarde, cayó enfermo mientras se encontraba en Francia, planeando una nueva cruzada a Tierra Santa. El 31 de agosto de 1422 murió el rey Enrique V de Inglaterra con solo 34 años de edad. Su temprana muerte significó que se habían perdido todos los frutos de la batalla a largo plazo. Agincourt, de algún modo, fue el principio del fin. No fue muy evidente tras la batalla, pero la influencia inglesa sobre Francia poco a poco se fue desvaneciendo por completo. Se trató de una victoria de pocos contra muchos. Fue un ejército vencido que supo hacer resurgir la victoria de sus cenizas. Pero el dominio inglés en una gran parte de Francia no duró mucho. De algún modo, fue un hecho aislado dentro de la gran escena política, muy favorable para las fuerzas inglesas.